No hace falta presentación. David es el IP de mi grupo de investigación en la Facultad de Ciencias de Deporte de Granada. Lleva toda su vida vinculado de nuevo al ámbito deportivo de pista, desde ACB a dirección de cantera. Yo tuve la suerte de estar 4 años con él cuando era director de cantera de el que vuelve a ser Covirán de Granada. Y montó su proyecto deportivo en su, bueno, no es su ciudad natal, o sea, su ciudad donde está alojado, pero cerquita, que es la Zubia, con la intención de tener su propio proyecto, de demostrar a la sociedad granadina que había otros modelos que podían ser compatibles, mantener la competitividad y demostrar que se podía ganar en las etapas formativas sin abandonar pues, el estilo que define por aquí lo que estamos defendiendo, ¿no? Adquisición de valores y de la capacidad de que el jugador tenga un modelo a largo plazo. Es decir, que no queme etapas y que durante su proceso competitivo adquiera competencias a largo plazo. Es decir, que cuando nos encontremos a jugadores seniors, pues su bagaje sea lo más amplio posible. Bueno, pues de eso quiero que hable, de su experiencia y de cómo ha conseguido ese proyecto mantener ese difícil equilibrio. Sin más, que no tenemos mucho tiempo, David, todo tuyo. Buenos días, se oye, ¿verdad? Pues muchas gracias, Paco, gracias por la invitación, gracias porque me da la oportunidad de ver a muchos amigos que estáis aquí en la sala y es un placer volver a veros. Es una de las motivaciones para madrugar, coger el coche, venir y luego irme otra vez corriendo. Y bueno, encantado a los alumnos de Paco, sobre todo si ha aparecido en alguna diapositiva, pues ahora ya veréis por qué aparezco en la diapositiva, porque soy su amigo. ¿Vale? Es curioso porque Paco ha dicho que me trae Berni porque en mi proyecto deportivo, que no es mío, que es un proyecto colectivo pero que yo lidero, queremos demostrar que somos capaces de formar pero ganando partidos también. A mí me encantaría que me dijera cuáles son los partidos que hemos ganado, ¿sabes? Realmente, lo que sí es verdad que nos mueve es una motivación única. Eso sí es cierto, que es formar jugadoras y formar jugadores. Y entonces la competición la entendemos de una manera particular, que a lo mejor se aleja de otros modelos que son respetables, pero que evidentemente no son el nuestro. Nosotros no tenemos prisa, ninguna. Cuanto más mayor te haces, menos prisa tienes porque más rápido va la vida. Y esto es una cosa que vas descubriendo. Cuando ya tienes hijos, ves que esto se va, pero muy rápido. Y entonces tú empiezas a tener más calma, empiezas a vivir el momento, a disfrutarlo. Dale que no hemos salido del título, Paco. Después de que hable Aurelio Ureña, es muy difícil hablar. Por suerte yo sabía que iba a poder hablar después de él. Entonces esta charla no va a tener un gran contenido o soporte, ¿vale?, teórico, o lo tendrá, pero no lo voy a hacer tan manifiesto, porque ya sabía que Aurelio iba a poner el énfasis en teorías y en contenidos que le dan sustento, digamos, a el por qué la dirección de equipo en formación tiene que tener unas características particulares. Yo voy a intentar trasladar un poco todas esas reflexiones personales durante muchos años que me han hecho entender mejor cómo debería ser una competición que realmente ayudara a ese propósito de formar a las chicas y a los chicos, ¿vale? Y entonces, lo primero que se me ocurrió, dándole vuelta a la charla, venga a darle la vuelta, no fue la primera diapositiva, aunque esta sea la primera después del título, sino después de muchas, es que si el título era cómo enseñar a competir sin dejar de formar, igual tenía que haberme formulado también otra pregunta o otro enunciado que podría ser cómo formar sin dejar de competir. Y aquí, aunque parece que son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Aurelio decía, si tú tienes una moneda que tiene dos caras, dice, tiene una moneda que es falsa, ¿no? Bueno, yo creo que estas dos caras son absolutamente imprescindibles, pero con una finalidad, que es formar. Con una única finalidad. Dale a la siguiente. Y formar, para nosotros, ¿qué significa? Pues significa atender
a las necesidades que tiene cualquier jugadora, cualquier jugador, para llegar a ser competente en su modalidad deportiva. En mi caso el baloncesto, ¿no? Yo necesito cubrir esas necesidades. Eso me exige, para mí, algo ya complicado, que es entender perfectamente el baloncesto, digamos que en su máxima expresión. Es decir, si quiero trazar un camino, vamos a intentar entender dónde queremos llevar a las chicas y a los chicos y comprender lo que esto significa. La mayor parte de los entrenadores jóvenes, yo también he pasado por esa etapa, creemos que el destino es lo que, digamos, es más visible. Que jueguen bien. Baloncesto, que jueguen un bloqueo directo y hagan una buena lectura al bloqueo directo, o que hagan una buena parada de tiro, o que hagan una asistencia maravillosa. Cuando empiezas a hurgar y a hurgar y a hurgar, te das cuenta que hay muchas cosas que subyacen a eso que es perceptible, pero que se nos escapa a los entrenadores. Y que es de lo que yo creo que es Bernie, que no sé si se ha angustiado un poco viendo la charla de Aurelio, como me ha angustiado yo, ahora que contamos, pues nos podrá hablar. Porque claro, llegar al alto nivel es algo tan difícil que solo cuando estás ahí llegas a comprender realmente por qué puedes estar ahí. Y esto es muy complicado, y no todos los chicos o todas las chicas van a poder llegar. Lo que pasa es que si sabemos cuál es el destino, podemos construir un camino que realmente les ayude a crecer como personas y como deportistas. Y a eso sí que es verdad que puede estar al alcance de cualquier persona, ¿no? Esas necesidades son necesidades de tipo cognitivo, de ser capaces de interpretar bien en nuestro deporte, el juego, la lógica interna, cuál es la dinámica. Son necesidades de tipo físico, porque es verdad que para llegar a un cierto nivel de juego hay que desarrollar esas cualidades condicionales que de una manera determinan la capacidad de poder hacer ciertas acciones de juego. Tenemos necesidades coordinativas, esto que llamamos la técnica individual malentendida, pero que no es el motivo de la charla de hoy. O tenemos necesidades que están básicamente asociadas a la capacidad que yo tenga de procesar las emociones. Y esto sí que va a tener mucho que ver con la charla de hoy, ¿vale? Esto es una pequeña introducción, ¿no? Porque si vamos a utilizar la competición como un medio formativo, tenemos que entender qué es lo que queremos conseguir. Entonces, todos los objetivos que nosotros nos planteemos sobre cómo formar, al final se ciñen a tres ámbitos, ¿no? El conceptual, eso que hemos hablado de la comprensión del juego, ¿no? Entender exactamente cuáles son las características de nuestro deporte. Procedimental, el saber hacer, y el actitudinal. Y yo creo que en la competición hay mucho de lo último que a veces no está implícitamente exigido en el proceso de entrenamiento. Y por eso muchas veces hay desfases entre lo que soy capaz de hacer cuando entreno y lo que soy capaz de hacer cuando compito. Para mí esta ha sido la mayor dificultad. Ahora os comentaré algunos ejemplos actuales. Este año estoy llevando el equipo infantil del club y como podéis comprender, pues son chicos que tienen 12, 13 años y que estamos intentando que aprendan a competir. Ahora diremos después cuál es la evolución que yo creo que podemos establecer para que digamos que esos niveles de exigencia de los que hablaba Aurelio, ¿no? Que cada vez son mayores, en la medida que consigo logros, siempre tengo que tener unas nuevas metas, pues puedan responder un poco a las necesidades que tienen los chavales. Pásala, Paco, que todo esto es introducción. Bien. Para mí esta es una de las claves. La clave es, los chicos tienen que entrenar porque quieren aprender a jugar, pero los chicos van a competir. El problema que tenemos, ¿cuál es? Es que podemos pensar que si entrenamos bien vamos a competir bien, y esto no siempre es así. De hecho, muchas veces no es así. Hay niñas y niños que entrenan muy bien, yo tengo algunos casos particulares en mi propio equipo este año, y compiten mal. ¿Por qué si entreno bien compito mal? Aparentemente su capacidad motriz es la misma, ¿no? Por eso decíamos, lo visible, si tú los ves entrenar, pues tú dirías, oye, pues chaval es capaz de hacer muchísimas cosas, y las hace muy bien. Llega a la competición, hace la mitad de cosas, y encima no las hace igual de bien. Entonces, el gran problema que tenemos es
que lo que hagamos en este escenario tiene que servir para, suerte con el partido, Moni, tiene que servir para jugar conforme al potencial que yo tengo. Tiene que haber transferencia entre el proceso de entrenamiento y la competición. Y a veces los entrenadores cometemos errores que van en la dirección de, aquí puedo reforzar ciertas conductas, pero cuando llego a la competición, resulta que no pongo el foco en esas conductas o las exigencias cambian. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque la competición es un contexto muy particular. Es tan particular que creer que entrenar bien va a suponer competir bien es un gran error. De hecho, una de las cosas que yo suelo decir es, aquellos entrenadores que piensen que una chica o un chico que momentáneamente puede destacar en su categoría debe de subir inmediatamente a la categoría superior para que tenga estímulos suficientes, puede ser un acierto o no. Porque al final lo será dependiendo de cuáles son las consecuencias cuando tomas esa decisión. Hay chicos que en su contexto, en su entorno, con sus compañeros, tienen la confianza suficiente para asumir ciertos riesgos y cuando suben a un nivel superior dejan de hacerlo. Si eso es momentáneo no tiene ninguna otra repercusión negativa. Es más, puede ser un estímulo. Pero si esto perdura en el tiempo, sí es un problema. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que distingue la competición es que en ese contexto particular se generan estados afectivos con un nivel de intensidad muy distinto al del entrenamiento. Muy diferente. Por eso hay chicas y chicos que entrenan bien y no compiten bien. Dice, bueno, pero en el entrenamiento hay también frustración y hay también alegrías. Hay éxitos y hay pequeños fracasos momentáneos. Efectivamente, pero la intensidad con la que vivimos el éxito o el fracaso en la competición es diferente. Es mucho mayor. ¿Y esto por qué? ¿No? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué experimentamos de manera diferente el resultado de nuestras acciones en el contexto de la competición? Básicamente, fijaros, lo que hace el ser humano en cualquier entorno, no solamente el deportivo. Lo que hace es evaluar cómo se aproxima el resultado de su conducta a las expectativas que tenía. De esto habla Aurelio, ¿verdad? Por lo tanto, yo en la competición voy a hacer una evaluación propia de cuál es mi rendimiento o cuál es mi desempeño en la tarea, cuando compito, en el partido, pero además, esto que no distingue este contexto del entrenamiento, viene acompañado de la evaluación externa que hacen los demás. Entrenadores, familia, acompañantes, toda la gente que está en el público, viendo el partido, etcétera, etcétera. Luego volveremos sobre esto, ¿vale? Pero esto es lo que realmente determina que las jugadoras, los jugadores, perciban la competición de una manera distinta. Seguimos, Paco. Habíamos hablado de estados afectivos. Bueno, pues un pequeño repaso de qué son esos estados afectivos, ¿vale? Los estados afectivos en realidad hacen alusión a la manera en que nosotros percibimos, de agradable o de desagradable, determinados eventos o las consecuencias de las conductas en ese tipo de contextos. Puede ser más agradable o menos en la medida que conseguimos más o menos éxito o acumulamos fracaso, ¿no? Entonces, valencia positiva será algo que me agrada y una negativa será algo que no. Lo que hablamos de emociones, las emociones siempre son puntuales, siempre están asociadas a ese evento particular, en ese momento concreto, ¿vale? Pero claro, también hay estados de ánimo. O sea, a veces que los chicos vienen, pues, en periodos escolares de mayor exigencia, pues vienen más fatigados, porque hacen un esfuerzo mental por atender a esas necesidades académicas, porque en casa puede haber ciertos problemas, familiares que enferman, porque he tenido un arrebato
caso concreto de esta temporada, ¿no? Un arrebato con mis padres de ira en la pubertad y entonces me voy de la casa y claro, el chaval cuando viene a entrenar no es el mismo, evidentemente, ni siquiera, tampoco nosotros somos los mismos, ¿no? Cuando venimos con algún problema de casa. Los estados de ánimo son más duraderos que las emociones, que son puntuales. También hacemos evaluaciones, que son juicios. Todo esto es lo que llamamos estados afectivos, ¿vale? Y todo eso se genera también en la competición. Lo que pasa es que los estados afectivos que dependen del estado de ánimo, como decíamos, pues tenemos el problema de que son más duraderos en el tiempo, ¿no? Las emociones al final son reacciones. Son reacciones, fijaros que pone psicofisiológicas. Hay una parte de elaboración mental, una cognición, pero también una respuesta del organismo, ¿no? Se activa, siento ansiedad, pues se eleva la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la resistencia electrodermal de la piel, una mayor sudoración, etcétera, etcétera. Hormonas del estrés, paradín y paratán. Pero todas estas emociones al final son absolutamente imprescindibles. O sea, si no fueran imprescindibles, nosotros como seres humanos no las tendríamos. Ayer veía el típico programa, ¿no? Antes era de las 2, ¿no? Antiguamente, los viejos, con los que nos quedamos dormidos para la siesta, los programas de la naturaleza, de los animales, de la supervivencia, ¿verdad? Bueno, los animales han desarrollado ciertos mecanismos que les permiten la supervivencia. Nosotros también. Y las emociones han sido absolutamente imprescindibles para garantizar la supervivencia de la especie, claro. Lo que pasa es que ahora somos seres evolucionados que utilizamos también nuestras emociones, las podemos gestionar de una manera distinta, de una manera más racional, ¿vale? Dale otra vez, Paco. Dale. Bien, estas son las 3 funciones que cumplen nuestras emociones y que van a determinar cómo nos vamos a sentir en la competición. Adaptativa, motivacional o también desempeñan una función social, de la que decía Aurelio, es importante porque yo necesito sentirme parte del grupo, ¿no? Ese sentido de pertenencia que todos intentamos generar en los equipos, con nuestras señas de identidad, con nuestra manera de comportarnos colectivamente, ¿no? De identificarnos con un escudo, con un color, con la equipación. Todo esto es importante, porque el ser humano es un ser eminentemente social. ¿Habéis visto los lobos? ¿Cómo cazan los lobos? En manada. ¿Sabéis cómo cazan las orcas? Uno de los animales más inteligentes del océano. Cazan en grupo. Son increíblemente inteligentes, ¿no? Nosotros somos animales de manada. Necesitamos sentirnos parte del grupo. Y el que vosotros podáis, cuando termine la charla, pensar que ha habido algo que os ha ayudado a reflexionar sobre vuestra manera de intervenir en la competición con los chicos, para mí va a ser importante. Y yo dijera, no, yo vengo aquí, voy a soltar rollo y me da igual lo que penséis. No, eso no es verdad. Por supuesto que no es verdad. Yo necesito creer que de alguna manera os he podido ayudar, mínimamente, aunque sea encendiendo una bombillita. Me va a costar más con los que estáis cansados de escucharme, que soy unos cuantos, por cierto. Porque ya me habéis escuchado muchas veces. Vamos a lo siguiente. Nosotros tenemos 2 tipos de bloques o conjuntos de emociones. Las que se van a generar en la propia competición. Meto 2 tiros libres seguidos. Y eran 2 tiros libres importantes para el partido. A mí me va a generar una sensación positiva que puede ser bastante intensa si esos tiros libres, como decíamos, va a ayudar al equipo a conseguir el objetivo de la competición. Lo contrario sería, fallo esos tiros libres, el nivel de frustración, pero también puede que de ansiedad en la competición, me condicione el tipo de respuestas que voy a dar a continuación. Esas son propias del partido, ¿no? Más luego las que traemos de casa, que son las que llamamos incidentales, ¿vale? Pero que también influyen poderosamente sobre cómo voy a comportarme en la competición. Y aquí tenemos mucho que ver cómo actuamos los entrenadores. Poco a poco vamos a ir centrándonos en qué es lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Claro, la competición aquí me puede servir de maneras diferentes. Porque la manera en que vosotros dirijáis al equipo cuando compiten va a condicionar que ese chico pueda haber reforzado sus esfuerzos
puede haber reforzada su capacidad para sacrificarse en beneficio, por ejemplo, del grupo, etcétera, etcétera, puede servir para canalizar esos estados afectivos que puede traer de casa y que desgraciadamente no son los ideales, y puede ser todo lo contrario. Pasa. Decíamos que otra de las funciones de las emociones es motivacional, ¿vale? Y Aurelio habla de los reforzadores, vitales para la conducta humana. Nosotros funcionamos por reforzadores. Ese es el carácter motivacional que tiene. Es decir, yo me voy a aproximar a aquello que me hace sentir bien y voy a intentar alejarme de las cosas que no me hacen sentir bien. Y cuando competimos, hemos dicho, todo esto se multiplica. Por lo tanto, si tengo poca seguridad en mí mismo, porque no la hemos generado en esa fase previa de entrenamiento, cuando llego a la competición, lo que voy a sentir es menos seguridad todavía. Porque hemos dicho que todas esas emociones que experimentamos se multiplican en su valor. ¿Vale? Seguimos. Esos reforzadores, me ha hecho mucha gracia porque cuando Aurelio ha hablado del castigo, Paco se reía, hace 25 años, ¿no? Fácil, ¿eh? Organizamos unas jornadas en Granada y Paco puso algunos ejemplos de castigo positivo, ¿no? Hay castigo positivo, negativo, reforzador positivo, reforzador negativo, ¿no? Esos son los tipos de reforzadores que tenemos. Se montó un pollo espectacular. Había unos cuantos compañeros que tenían esa visión pedagógica de que el castigo era negativo, en cualquier expresión, ¿eh? Y entonces veía que se giró para atrás y me miraba y se reía. Decía Aurelio, el castigo, bien utilizado, puede ser interesante, por supuesto. Lo que hay que tener es un conocimiento profundo desde la perspectiva psicológica de qué implica un reforzador o qué tipo de reforzadores y cómo hay que utilizarlo, ¿no? Porque los reforzadores nos ayudan, ¿no?, a buscar o aproximarnos a ese tipo de conducta, y los otros no, eso, como decía Aurelio, son inhibidores, nos van a llevar en el sentido contrario, ¿no? Entender todo esto es importante, porque ahora cuando vayamos empezando a poner los pies en la tierra, ¿de qué vamos a hacer los entrenadores en la competición para que la competición realmente sea formativa? Vamos a intentar aplicar todo esto, ¿vale? Dale a la siguiente. Para mí esto es clave. Nosotros en un partido tenemos que invertir un esfuerzo. Hemos dicho que el esfuerzo, bueno, hay personas en este país que piensan que a lo mejor el esfuerzo no es un valor que deberíamos de promover en determinadas categorías. No porque no sea importante, sino porque debería haber otros valores que fueran más importantes en las primeras edades, con los niños más pequeños, ¿no? Lo que está claro es que conforme los críos vayan evolucionando, desde el punto de vista psicoevolutivo, el esfuerzo es un valor importante. Porque en la vida nada se consigue sin esfuerzo. Nada. Esa es la realidad, ¿vale? Y nosotros nos movemos por esto. Si yo voy a invertir un esfuerzo, es porque creo que va a tener recompensa. Porque voy a obtener un beneficio. Los chicos entrenan durante la semana. ¿Qué es lo que más ilusión les hace? Alguien que jugar. A los chicos les apasiona jugar. Jugar mientras que entrenan, pero jugar cuando llega el fin de semana, cuando llega la competición, sentirse parte de ese proyecto deportivo, sentirse parte del equipo, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo voy a estar dispuesto a hacer esfuerzos en la medida en la que vaya a encontrar alguna recompensa. En nuestro deporte, pues las reglas hasta categoría infantil lo que hacen es luchar contra las malas prácticas de los entrenadores. Es decir, como tendemos a poner a las buenas o a los buenos, pues las reglas o las federaciones lo que han hecho es intentar establecer reglas que obliguen a los entrenadores a que todos tengan un mínimo índice de participación en el partido. Pero claro, cuando hacemos esto, vamos en contra de algo que puede ser también tremendamente pedagógico o formativo. Y es que el entrenador
en la competición, también tiene que tener herramientas para poder educar a las jugadoras o los jugadores en la medida que son capaces de hacer los esfuerzos que se les solicitan. Cuando tú no puedes sentar a un chico para hablar con él, darle instrucciones y obligarle a elevar su nivel de activación o reorientar su atención, o estás perdiendo una oportunidad formativa. Las reglas, en ese caso, tienen una doble vertiente. Por un lado son positivas porque garantiza que todos participen, pero por otra te quitan una herramienta importante. Y esto pasa porque muchas veces los entrenadores no tenemos la sensibilidad suficiente para entender que todas las niñas y niños tienen derechos mínimos. Que es normal que al final haya unos que vayan a jugar más que otros. Que hasta ciertas edades habría que plantearse si no deberían de jugar todos en la misma proporción cuando los esfuerzos son similares. Desgraciadamente, después va a llegar un momento en que en esa evolución, a lo largo del tiempo, inevitablemente no todos contribuyen de la misma manera al éxito colectivo y tendremos que hacer ajustes. Pero que todos nos movemos por esto. Dale al siguiente. Si el beneficio que yo obtengo pesa más que el esfuerzo invertido, dale pago. Pues evidentemente yo voy a estar dispuesto a hacer este tipo de esfuerzos. Y los esfuerzos tienen que producir beneficios en estas tres direcciones. Que me sienta competente, que tenga control sobre mi comportamiento, que tenga autonomía, que pueda tomar decisiones, que pueda sentirme alguien con capacidad para tomar iniciativas propias que puedan contribuir al éxito de los demás. Dale al siguiente. Y aquí nos movemos con dos parámetros. Uno, la probabilidad que yo tenga de conseguir éxito. Y dos, el valor incentivo que tiene el posible éxito. ¿Vale? Entonces, hay veces que los niños perciben mucha probabilidad de conseguir éxito o poca. Esto es lo que llamamos las expectativas, ¿verdad? Luego realmente tenemos que darle sentido a cuál es el valor de incentivo que tiene el hecho de que consigan o se aproximen a esas expectativas o que no lo consigan. Para mí esto es clave. Porque los entrenadores creamos expectativas falsas. Muchas veces. Esto me lo encuentro casi todos los días. Vemos que una niña o un niño destaca momentáneamente en su deporte y automáticamente los entrenadores identificamos eso con talento. Y hacemos una previsión de futuro. Y creemos que esa niña, ese niño, dentro de unos años, va a estar jugando donde jugó Bernie. Esto es una falacia. Primero, la probabilidad de que esto ocurra es remota. Y la segunda, la probabilidad de que ocurra no depende exclusivamente de tus propias capacidades. Va a depender de otros muchos factores, incluido el que alguien en un momento determinado te dé una oportunidad. Voy a poner un ejemplo muy reciente. El Club Baloncesto Granada, el año pasado estaba en Leboro. Para poder garantizarse la participación de jugadores, el fichaje de jugadores que pudieran darle consistencia al proyecto deportivo en la Leboro, tuvo que hacer contratos con duración de 2 años. Y cuando termina la temporada, se encuentra que han subido, que era el objetivo, pero que tienen 8 jugadores que tienen contrato. Y son jugadores que probablemente no podrían garantizar una seguridad de que su aportación estuviera a la altura de las exigencias que tiene el baloncesto ACB. Pero empieza la competición. Se hacen 4 fichajes, son 4 fichajes muy buenos. De los 4, 1 está lesionado, Héctor Todorovic, que todavía creo que va a jugar este fin de semana, primer partido, y empieza la competición. Esos jugadores no estaban considerados prácticamente por nadie jugadores de ACB. Pero es curioso, porque esos jugadores sí creían que podían jugar la ACB. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que han querido demostrar que son capaces de jugar la ACB. El nivel motivacional es altísimo, como todo en la vida, hay que tener un poco de suerte, ¿verdad? Puedes perder un partido por 3 o por 4 o ganarlo, y se han dado las circunstancias y lo han ganado. De 6 partidos llevan ganado 4 y han tenido oportunidad de ganar 5. Hay clubes que están súper consolidados en la categoría, que están buscando esas 4 victorias por todos lados. ¿Qué expectativas se podían tener?
No sé, pero es que cualquier cosa que hicieran a partir de las expectativas que tenían era bueno. Porque las expectativas no eran especialmente altas. Entonces el tema de las expectativas es clave, porque el tema de las expectativas va a condicionar en qué medida tú vas a ser capaz de asumir iniciativas o asumir riesgos que te sacan de tu zona de confort. Y competir significa esto. Vamos a la siguiente. Logros, valor incentivo del éxito, expectativas que yo tengo y logros. Y en esa balanza es donde nos movemos. Todo esto es lo que está en la mente de cada uno de nosotros cuando competimos, aunque no seamos especialmente conscientes de ello, ¿vale? Pero es lo que condiciona el hecho de que yo esté dispuesto a jugar de una manera o de otra y, por lo tanto, tiene que hacernos pensar como entrenadores qué es lo que vamos a hacer nosotros en la competición. Dale, Paco. Y para mí esto es clave. Vamos a ir centrándonos. Vamos a competir. Durante la semana le vamos a exigir a los niños que persigan ciertos objetivos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir en la competición? ¿Le vamos a pedir cosas distintas o le vamos a pedir las mismas? Si le pedimos cosas distintas, le estamos trasladando un mensaje a los chavales. Si nosotros estamos obligándolos a hacer esfuerzos por conseguir una mejora individual, una mayor integración en el grupo, cuando llega el partido, nosotros tenemos que poner los mismos objetivos. Y aquí es donde fallamos. Mi experiencia me dice que aquí es donde cometemos el craso error. Es más difícil, claro, ser coherente y mantener los mismos objetivos, porque a veces el mantener los mismos objetivos implica una pérdida de rendimiento a corto plazo. Y aquí es donde los entrenadores lo llevamos fatal, lo llevamos muy mal. Y es que para ser entrenador de formación, tú tienes que renunciar a lo inmediato. El experimento de la golosina del que habla Aurelio, ¿no? Un clásico en psicología. Esto es la capacidad de demorar el refuerzo. Eso es lo que se evaluaba. ¿Y qué influencia tiene la capacidad de demorar el refuerzo? Y es verdad que ese estudio demostró que a largo plazo tenía influencia determinante en el éxito en la vida. Bueno, pues si nosotros ponemos como objetivo prioritario ganar, evidentemente estamos en lo inmediato. Me voy a comer el chupachú ahora y ya cómetelo tú después más tarde, pero yo me lo voy a comer ahora. Y es muy fácil caer en esta trampa, es muy fácil. Voy a ser un poquito agresivo. En esta sala, algunos de vosotros habéis caído en esta trampa. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque yo también. Porque es inevitable. El problema es que pase el tiempo, pasen los años, madures, y no hayas sido capaz de interiorizar la necesidad de cambiar el chip. Entonces, cuando Paco decía, están intentando demostrar que formando se puede competir. Sí, sí, pero sin perder el rumbo, ¿eh? O sea, que a mí me encanta ganar. A ver si alguno se va a creer que me tiene que llevar al manicomio. No, a mí me encanta ganar. Y me encanta proporcionar experiencia a los chicos y a las chicas que les permitan experimentar esas sensaciones maravillosas que te dan el poder ganar un partido. Sí, sí. Pero es que hay maneras de competir que te permiten obtener mucha gratificación sin que inevitablemente el foco esté puesto en ganar. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de hacer. En psicología decimos que hay 3 tipos de objetivos, ¿verdad? De resultado, de rendimiento y de proceso. Los psicólogos deportivos nos recomiendan que fundamentalmente nos centremos en estos últimos, pero sin olvidar los otros. Porque cuando hablamos de formación deportiva, ¿de cuántos años hablamos? ¿De qué nivel de madurez hablamos? ¿Es lo mismo un mini que un equipo de junior? ¿De segundo año? No es igual. No es igual, ¿verdad? Igual que progresamos en los contenidos de aprendizaje propios del deporte, también tenemos que evolucionar en esta capacidad. Por lo tanto, los de proceso que son mi mejora individual son prioritarios en la formación. Pero los de resultado me preocupan bastante poco.
Los de rendimiento me preocupan algo. Y en la medida que vamos creciendo, pues esto se invierte. Este rendimiento es, si yo tengo una estadística que dice que doy 2 asistencias por partido, voy a intentar a lo largo de la temporada ver si consigo que sean 3. Si yo soy capaz de hacer 3 buenas ayudas en el partido, pues voy a ver si soy capaz de hacer 5. Si yo soy capaz de tener un porcentaje de tiros libres del 60%, pues a ver si consigo un 70%. Y esto se alinea con los objetivos de proceso o de calidad de ejecución. ¿Esto qué es ganar o perder? ¿Son importantes? No, pero no podemos olvidar que formamos competidores. Y este error también lo cometí yo. Cuando olvidamos que son competidores, dejamos de formar en las habilidades psicológicas que te permiten competir bien. Y Aurelio ha dado algunas claves de manera magistral sobre cómo hay que tener cuidado con estos aspectos. Los chicos van a competir y los chicos tienen que aprender el valor de la victoria y de la derrota. Tienen que aprender a identificar que ese momento especial en el que compiten es una gran oportunidad para crecer. Y a veces el crecimiento viene de la frustración. Y Aurelio lo ha expresado fenomenal. Eso de que los chicos no se tienen que frustrar, no. Eso no es real. O sea, tú vas a formar competidores, lo tienes que hacer. Tienes que aprender el valor de ganar y de perder, de frustrarte o de sentirse eufórico porque has conseguido un éxito que no tenías ni previsto, ¿no? Hemos ganado un equipo maravilloso, muy bien. Todo eso hay que vivirlo y hay que aprender de ello. Y la resiliencia no es nada más que la capacidad que tú tienes de vencer esos estados emocionales que te genera el tener un fracaso momentáneo. Tienes un golpe, te caes, te levantas y continúas. Esto es muy fácil de decir. Muy fácil. Pero créeme, yo esto lo vivo muy de cerca. Y esto es muy complicado. Cuando un chico joven, voy a poner el caso de un ejemplo particular, dedica su vida a su deporte. Todo gira en torno a su capacidad, o sea, a su mejora, porque tiene un sueño de llegar a ser jugador profesional. Y tiene un mal partido, créanme, sufre muchísimo. Y los padres también. Porque ven el esfuerzo que invierte, porque ven que realmente lo que está a su alcance, lo que está bajo su control, lo hace extraordinariamente bien, pero no tiene la recompensa a corto plazo. Y eso es lo que a todo el mundo le gusta, la recompensa a corto plazo. ¿Dónde está la resiliencia? En la capacidad de, a pesar de no tener esa recompensa inmediata, voy a seguir capaz de mantener mis niveles de autoexigencia y seguir manteniendo mis niveles de fuerza. Y para esto hay que experimentar la competición con sus frustraciones y con sus alegrías. Absolutamente inevitable. Entonces no hay que quitar la parte que parece que es desagradable por el hecho de no conseguir éxito. No, es que hay que vivirlo. Porque si no, ¿cuándo te vas a fortalecer mentalmente? Esto es un camino que empieza desde muy abajo y vamos evolucionando hasta donde llegamos. Vale, pasar a la siguiente perspectiva, que quiero hacer una reflexión sobre esto. Luego, lo que nos recomiendan los psicólogos es que haya un plan de objetivos que incluyan los 3. Bien, voy a decir mi visión particular. Yo lo que veo es que los entrenadores, primero, no tienen un programa de objetivos. No lo tienen. Hablamos de esto, pero que no existe. Que un programa de objetivos individuales es que tienes, no sé si una tabla, un gráfico, un documento Word, donde pones, mira, desde el punto de vista actitudinal, esto es lo que creemos que te puede ayudar a crecer como jugador y contribuir al éxito del equipo. En esas fortalezas que decía Aurelio, intrapersonales y también interpersonales. Desde el punto de vista conceptual, necesitamos que llegues a una mejor comprensión de cuáles son las claves atencionales, por ejemplo, que van a determinar el éxito en un bloqueo directo, por ejemplo, en mi deporte. Necesitamos que, desde el punto de vista motor, seas capaz de mejorar tu capacidad para cerrar el rebote, para tal, para cual. Muy bien. Pero estos objetivos, que deberían de ser el punto de partida de cualquier planificación, ahora os haré una pregunta sobre esto, deberían de marcar tu intervención como entrenador cuando compites. Es decir,
el chico tiene que tener claro qué es lo que vosotros pretendéis que mejore. Y todo lo que hagamos en torno a lo que suceda en la competición tiene que estar guiado por esos objetivos. Entonces, en formación, claro que hay objetivos colectivos, ¿no? Es que nuestro equipo juegue mejor. Pero el que juegue mejor el equipo, al final, depende de cómo cada uno de nosotros es capaz de relacionarse con los demás o actuar cuando tiene que resolver situaciones particulares. Y entonces el objetivo individual es inevitable. Y en formación, la gente entrena y no tiene un plan de objetivos individuales. Entonces, ¿cómo va a cumplir esa coherencia entre entrenar para conseguir esos objetivos o cumplir esos objetivos en competición si no existen? En mi ciudad, en mi provincia, os digo, hay muy pocos casos en los que se hayan establecido objetivos individuales. Y esto es un craso error. Los chicos tienen que saber dónde van. Porque cuando yo tengo claro lo que quiero, es cuando puedo poner mi foco de atención en ello. Y esto me ayuda a movilizar mi capacidad para invertir esfuerzo en conseguir ese objetivo. Y entonces puedo ser perseverante, a pesar de que momentáneamente Paco no consiga éxito. Esto, además, permite que los chicos desarrollen nuevas estrategias de aprendizaje. El tener esa dificultad para conseguir los objetivos me va a obligar a buscar nuevas estrategias para conseguirlo. Los chicos que dicen, el otro día tuve una conversación con uno de los chavales del equipo infantil. Mi conversación fue en esta dirección. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás disfrutando este año? ¿Qué crees que puedes aportar al equipo? ¿Qué crees que puedes mejorar? Quiero que me digas todas las cosas que haces bien. Y me dijo algunas de ellas. Hacía muchas más cosas bien. Y entonces yo le recordé todas las cosas que no fue capaz de explícitamente enumerar, que hace muy bien. Después de esa conversación, de esa introducción, le dije, ¿qué crees que puedes mejorar? ¿Qué crees tú que te hace falta mejorar para que tú puedas disfrutar más jugando? Y para que tú puedas disfrutar más jugando, porque individualmente te sientes satisfecho, en dos sentidos, para ti personalmente y porque te sientes partícipe del éxito del equipo. Y entonces me dijo algunas cosas. Los dos llegamos a la conclusión de que competía mal. Yo le pregunté, ¿por qué crees que tu rendimiento en la competición no se adecua al potencial que tú demuestras en el entrenamiento? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué qué? Fíjate que eso es tan importante que yo hice una alusión a esto. Pero no, él al menos no fue capaz de explicitarme, vienen mis padres a verme y me siento presionado. Yo creo que en parte le condiciona. En gran medida, Bernie, pero la respuesta de él fue, no lo sé. No lo sé. Y yo no dejo de reflexionar cuando hablo con los chicos. El jugador sabe que no compite bien, pero no sabe las claves de por qué no compite bien. Entonces, lo que yo me pregunto es, si no sabemos las claves que determinan por qué no compite bien, ¿cómo vamos a acertar la estrategia, no? ¿Me entendéis a dónde voy? A mí me parece complicadísimo. Es decir, yo sé que estáis pensando que os voy a decir ahora la respuesta, ¿no? No, que no la sé. Ya os lo podéis quitar de la cabeza. Porque cada niño que yo me encuentro es un caso tan particular y tan diferente que supone una tesis. Y algunos de vosotros sabéis que me habéis oído hablar de lo importante que es llegar a conocer a tus jugadores. Pero es que cada día estoy más convencido. O sea, para mí, este chico es un reto muy particular, muy diferente a los demás. Los demás tienen otras necesidades. Él tiene que aprender a competir. Él en el partido, Bernie, falla 4 o 5 finalizaciones ya, entradas, cuando ya no tiene oposición. Porque tiene miedo a fallar. O sea, el miedo a fallar le lleva a fallar. Entonces, claro, tú dices, hay que quitarle importancia al error, ¿no? Habrá que quitarle importancia al error porque siente una presión excesiva ante el error. ¿Vosotros creéis, los que me conocéis, que yo les he recriminado alguna vez por fallar? Este no es el caso.
Yo puedo recriminar a los chicos porque la actitud no es buena, porque les pierde la concentración, pero no porque fallen. Es que para mí que fallen es importante. No digo que es inevitable, no, es que es importante. Es que en todos los estudios de neurociencia cognitiva, al final lo que encontramos es una clave fundamental para entender que el error es inevitable e imprescindible. Imprescindible para aprender. Y sin embargo, no compite bien. Hay que buscar las claves. Tú decías, los padres, pues sí, sin duda. Yo estoy absolutamente convencido que tienen una gran importancia. No porque los padres sean, que tenemos padres de todo tipo, ¿verdad? Sean padres que pueden... No, es sencillamente que él percibe lo que hemos hablado. Él percibe que en ese momento, en ese escenario, está sometido a una evaluación externa. Y no todo el mundo es capaz de soportar de la misma manera el hecho de que me van a evaluar y por lo tanto esa necesidad de aprobación social está en peligro. Entonces, aquí tenemos que trabajar sobre diferentes ejes. Indiscutiblemente uno es el papel de las familias. O sea, hay que saber cómo las familias están procesando con sus hijos el pospartido. Algunos de vosotros sí me habrá oído contar esta anécdota, pero otros no y os lo voy a contar. Congreso de Minimask en Barcelona. Unos papás que tenían a sus hijos entre los chicos que hacían las demostraciones. Y cuando termina la charla, que me pidieron permiso para estar, pues se acercaron, le había gustado mucho, tal, pero que le había hecho pensar mucho como padres. Y entonces me dijeron, mira, te queríamos hacer una consulta, no sé si te importa. Digo, no, en absoluto. Y me dice, mira, es que cuando terminaron los partidos, nosotros nos encanta compartir con nuestros hijos. Eran muy altos, indiscutiblemente habían sido jugadores de baloncesto. Y el hijo estaba en la selección catalana minibásquet. Y dice, pero es que nuestro hijo no quiere hablar con nosotros. No sé si a ti se te ocurre el motivo por el que esto pasa y tal. Digo, pues hombre, sin conoceros, sin saber lo que podéis hacer o no, digo, pero si me permitís, os hago algunas preguntas, pues por si la información que me deis me sirve para evaluar los posibles orígenes, ¿no?, del problema. Y entonces le digo, ¿vosotros vais a hablar con vuestro hijo sobre cómo ha jugado? Y me dice, sí, nosotros hemos sido jugadores de baloncesto, entonces, hombre, conocemos un poco el juego y tratamos de ayudarle para mejorar y tal. ¿Dais información que sea contradictoria con los entrenadores? No, nosotros somos muy respetuosos con los entrenadores. Pero, bueno, ¿y qué información entonces es la que le dais? No, pues le decimos a lo mejor las cosas que creemos que podía haber hecho mejor, ¿no?, los errores que ha cometido y tal. Bueno. ¿Y en algún momento le decís las cosas que hace bien? ¿No? ¿Se miran los dos? Y dice, pues la verdad es que no. Y digo, si vuestro hijo en un partido ya tiene una cierta dosis de frustración, porque ha cometido ciertos errores que para él tienen un peso importante, ¿no? Por lo que decíamos, quieren contribuir al éxito colectivo, pero ven que su participación no ha ayudado en la medida que querían. Y llegáis vosotros, que tendréis que ser los consoladores emocionales de vuestros hijos, y os convertís en entrenadores, malentendidos entrenadores, y en vez de reforzar todo lo que hizo bien, os dedicáis a decir lo que hace mal, es normal que no quiera hablar con vosotros. Dice, nunca nos habíamos planteado esto. Eran dos padres de un nivel educativo bien alto. Se notaba en la conversación que era gente muy sensata. Sencillamente nunca se habían planteado. Probablemente, fijaros, es de las cosas que a mí me han más satisfecho más. No por ayudarles en lo deportivo, creo que les ayudé como padres a entender que sus hijos también necesitan encontrar refuerzo positivo. Encontrar refuerzo positivo me ayuda a procesar mejor los pequeños fracasos, porque de alguna manera lo hago desde una dimensión de autoeficacia percibida. Y esto es clave. Ahora veremos esas necesidades psicológicas básicas, ¿no? Competencia percibida, clave. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que actuar teniendo claro esto. No somos responsables de corregir errores.
Esta es una de las cosas que yo he aprendido. A mí me educaron en el sentido contrario. Me hicieron creer que mi función principal como entrenador era ayudar a los chicos diciéndoles las cosas que tienen que mejorar. Cuando empecé a estudiar un poco más sobre las teorías del aprendizaje, los factores que de alguna manera condicionan el hecho de que alguien tenga predisposición al aprendizaje o tenga la capacidad de consolidar aprendizaje, dije, macho, qué mal lo están haciendo. Es que hay que cambiar el chip. Es que no se trata de corregir. Se trata de mediar en un proceso que implica gestionar éxitos, gestionar fracasos. Mi motivación, de alguna manera, está asociada a esas experiencias positivas, pero necesito las experiencias negativas para crecer. Y el entrenador tiene que ayudar a los dos. No está solo para decir lo que hacen mal. De los padres ni te cuento, ¿no? De los padres ni te cuento. Yo venía para acá, pues hablaba con mi hijo que ayer jugó un primer partido, con un nivel de frustración alto, no ha jugado especialmente bien y tal. A mí no se me ocurre en la conversación decirle, claro, porque ya te dije que tú tienes que... Ese no es mi papel. Que se lo diga el entrenador. Mi papel es, no te preocupes, es una gran oportunidad. ¿No te ha salido bien? Es que invierto muchísimo esfuerzo, es que mi vida está dedicada a eso. Digo, pues mira, los que llegan son los que, a pesar de todos los esfuerzos, cuando las cosas no salen bien, creen que es una oportunidad para crecer. Esos son los que llegan. Tú tienes que decidir si quieres ser de este grupo o de otro. Porque no te va a ir bien y bonito en la vida siempre. O sea, lo bueno que tiene la competición es que te exige cosas que en tu vida cotidiana no te van a aparecer tan fácilmente. Te exige dar el máximo de ti mismo cada partido, cada semana. ¿Me queréis decir en qué empresa se hace un balance de resultados cada semana? ¿Hay alguna? Yo creo que no existe. Esto solo pasa en el deporte. Que cada semana se evalúa si tú estás al nivel que se esperaba o no, ¿no? Y del entrenador ni te cuento. 3 partidos perdidos, entrenador de Zaragoza fuera, el otro tal, ¿no? Benny, ¿cuántos despidos de entrenador has vivido tú? Seguimos, Paco. Sigue. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Es evidente que el esfuerzo es importante, es evidente que los chicos tendrán la mayor disposición a invertir esfuerzos, pero todos esos esfuerzos, al final, tenemos que ser capaces de gestionarlos y tienen que tener recompensa. Pasa a la siguiente, Paco. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como entrenador en la competición? Recompensar los esfuerzos. Para mí esto es clave. ¿Recompensar el éxito? No, si eso ya se recompensa solo. ¿Me queréis explicar quién tiene éxito y necesita que alguien le diga qué bien lo has hecho? Eso ya se ve. Ahora, el esfuerzo que un chico o una chica invierte para acercarse al cumplimiento del objetivo que tú le has planteado, esto es otra cosa. Si tú le pides que sea capaz de mantener la concentración, no en 20 minutos de partido, sino en los 40 minutos, y se acerca a ese objetivo, tú tienes que hacer visible lo que no es visible. Eres tú el que tiene esa responsabilidad. Y creerme, los entrenadores que yo tengo este año de ayudantes conmigo, no lo ven. Se les escapa. Se les escapa. Han tenido una oportunidad de reforzar al jugador, recompensar su esfuerzo. Pero no se dan cuenta. El problema es que dirigir bien es increíblemente difícil. Tú le estás pidiendo a un chico en el equipo de Liga EVA que corra la transición, que no se demore nada, que corra, que llegue por el carril central de tráiler y que pida el balón. Y no lo ha hecho nunca. Y entonces resulta que, como lo has establecido, has consensuado un programa de objetivos con él, consensuar, es decir, trasladar lo que en principio parecía tuyo a él para que sea sus objetivos y no los tuyos. Cuando esto pasa y hace el esfuerzo, ¿qué tiene que hacer el entrenador? Estar atento para recompensar, y además si es públicamente mejor, porque es poner en valor el esfuerzo que el jugador hace, que va en su propio beneficio, pero también del equipo. Entonces el problema es que perdemos oportunidades, las dejamos correr, no las vemos. Y esto pasa todos los días. Y en formación, desarrollar esa sensibilidad para los entrenadores es clave, para mí es vital. Y es lo que más me cuesta. Es lo que más me cuesta. Los entrenadores jóvenes están pendientes mucho de
si ha jugado bien o no ha jugado bien. No, esto es clave. Por ese valor motivacional que tiene. ¿Vale? Al siguiente. Por lo tanto, fijaros, si la competición es diferente porque nos estresa, porque nos genera emociones tan intensas, y esto es fruto de la percepción que el jugador elabora de sí mismo, de su propia actuación, pero también de la evaluación externa del entrenador, pasa Paco, de la evaluación, Bernie, que hacen las familias, ojo, porque cuando olvidamos esto, tenemos un problema. Y actuar sobre esto no siempre es sencillo, más bien, es dificilísimo. Pero mi experiencia me dice que cuando no hay una simbiosis entre familias y entrenadores, las probabilidades de crecimiento de esas chicas y de esos chicos se reducen drásticamente. Por eso es tan importante el papel de la familia. Y hay que educar a la familia en lo que tienen que hacer y lo que no. Yo tengo pendiente una conversación con un padre de mi club que me hizo un comentario después de un partido acerca del entrenador que dirige el equipo de su hija. Con la edad también hemos aprendido a no a reaccionar, ¿sí o no? Si no, bueno, te tomas un tiempo, meditas y cuando estás calmado, hablas de otra manera, ¿verdad? Pero esa conversación la voy a tener, no tengo ninguna duda. Ya la tuve con una madre que al final terminó pidiendo perdón, diciendo que no vuelve a pasar, y es verdad, no ha vuelto a pasar, Pero es que esto es importante, muy importante. Tan importante como que para qué voy a pasar la diapositiva, pero lo voy a hacer yo. Vale, la primera cosa que tenemos que pensar sobre la competición es esta. Esto lo utilizamos para el tema de las tareas, etcétera, ¿no? Una tarea que es demasiado compleja, que supera los recursos potenciales del deportista, se convierte en una fuente de frustración, porque supera mi capacidad de respuesta, ¿sí o no? Cuando el estímulo es tan bajo que no realmente representa un reto, también, y por tanto tenemos que buscar esa zona óptima, ¿no? Y en la competición. Si tenéis la oportunidad de escoger en qué nivel va a competir vuestro equipo, no la dejéis pasar. No, pues yo voy a estar con los buenos. ¿Para qué? Hay dos grupos, ¿no? Grupo A, Grupo B o Grupo Oro. En Madrid hay como 5 niveles. Ponga tu equipo donde la proporción de victoria-derrota les permita generar estímulos que representen retos que sean mínimamente alcanzables. Porque perder todas las semanas, perdonad que lo diga, es una fuente de frustración permanente. Y mantener los niveles motivacionales siempre es más complicado. Hay genios, pero es más complicado. Entonces, esto es importante, escoger bien la competición. Siguiente, Paco. Lo otro es, si al final yo no compito bien, porque me supera, esa evaluación que pueden hacer los demás de cómo me comporto en la competición, nosotros como entrenadores tenemos que ser conscientes y tenemos que actuar como mediadores. Y no añadir más leña a la hoguera, al fuego. Si un chico la competición le estresa, a lo mejor lo que hay que hacer es quitarle importancia y poner el foco en que pueda ir consiguiendo aquellos objetivos que le planteáis y que sí que pueden estar al alcance. Si no lo hacemos, pues evidentemente competirán mal y seguirán compitiendo mal o competirán peor. ¿Vale? Nosotros tenemos la posibilidad de modificar el valor afectivo del resultado de una acción, modificarlo y de reafirmar el valor. Tenemos esa capacidad con nuestros comentarios, con nuestra manera de actuar. El niño falla una entrada, que una cosa es explicar esto y otra cosa es hacerla, ¿eh? El niño falla una entrada. En el partido. Tú que estás en la banda, Bernie, y haces esto. Os estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie, ¿eh? Porque esto implica autocontrol emocional, ¿cierto? Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es la capacidad de tú también autocontrolarte. Pero fijaros qué curioso. Le estamos pidiendo a ellos que se autocontrolen, ¿no? Que regulen su capacidad de interpretar bien las emociones y no darle más trascendencia de la que tiene y gestionar tu conducta de acuerdo a esas emociones y tú no eres capaz de hacerlo. Entonces yo soy de los que pienso, si tú quieres que tus jugadores sean puntuales, tú tienes que ser puntual. Si tú quieres que tus jugadores lleguen a tener control de sus estados afectivos, tienes que demostrar que tú eres capaz de hacerlo. Porque los chicos funcionan por modelos. Están los chicos muy nerviosos en el partido, muchos fallos.
dice estáis, te tenía que decir estamos, ¿no? Atacado no, atacadísimo, tú estás fatal, tronco. O sea, necesitas una tila, date una huertecita. Si encima, me pasa a mí, tengo un entrenador ayudante que es maravilloso, padre de familia, cariñoso con los niños y tal, pero cuando está en el partido, sus niveles de activación están aquí. Entonces yo le digo, Fernando, ¿dónde está el poli bueno que yo? Si yo voy a ser poli malo porque me toca, ¿no? Porque si él que voy a tomar la... ¿Quién va a hacer de poli bueno? ¿Tenemos un problema? No podemos exigirle a los chavales que hagan cosas que no somos capaces de hacer. Por eso cada día estoy más convencido que entrenar en formación tiene unas exigencias que requieren mucha madurez. Y sin embargo, son los chicos jóvenes los que entrenan en formación. Bueno, los viejos puretas que... Complicado, ¿no? Muy complicado. Podríamos dar las explicaciones neurocientíficas de por qué los jóvenes tienen menos capacidad de autocontrol. Pero no lo vamos a hacer. Eso dentro de unas semanas, Paco, ya hablaremos de... Dale, sí, me queda, venga, que termino. Venga, va. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Potenciar el disfrute, valorar el esfuerzo, valorar las actitudes. Pasa. Esto es lo que tenemos que hacer en competición. Habla Aurelio de esto, pásala. Quiero pasar una diapositiva. No, déjame que las voy a pasar rápido. Por lo menos para ver una cosa que quiero que es importante. ¿Vale? Mirad. Para mí, esto es clave. Que entendamos que desde los más pequeños a los más grandes, como tiene que haber una evolución, las primeras fases, lo importante es jugar, es divertirse. Es el disfrute. Pero llega un momento en el que los chicos tienen que aprender, fijaros lo que pone, a entrenar. Porque yo me he encontrado, y por eso he cogido esta categoría infantil, no sabían entrenar. O sea, para entrenar hay que tener disciplina, hay que tener tolerancia al esfuerzo, hay que tener capacidad de resiliencia, hay que tener muchas cosas que van a permitir empezar a construir esas habilidades psicológicas para competir. Después ya vendremos a aprender a competir. Pasa. Primero, que se emocionen. Que esto les permita tener un clima motivacional altísimo, de querer seguir practicando ese deporte. Y por lo tanto hay que cambiar el chip. Pasa. Y si planificamos nuestro trabajo, tendremos que hacerlo así. No al revés. Pasamos a lo siguiente. Hay que entrenar, primero, para que desarrollen y adquieran ciertos valores. Hay que desarrollar lo que serían las necesidades psicológicas básicas, las habilidades psicológicas básicas y las habilidades psicológicas para competir. Todo esto forma parte del proceso. Dale un poco más para adelante. Esto es lo que Maslow llamó la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Las primeras son las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, las sociales, estima, y luego las de autorrealización. En el deporte, pasa Paco, yo las he desarrollado de esta manera, no quiere decir que sea lo correcto, pero sí me parece que puede ser una aproximación. Lo primero son los valores. Lo segundo son las necesidades psicológicas básicas. Sensación de competencia, autonomía y relaciones sociales. Lo siguiente son las habilidades psicológicas básicas. Atención, memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera. Y lo último son las habilidades que me permiten competir bien, que están muy centradas en la regulación emocional. Pasa al siguiente y voy a poner una pequeña esquema. Así es como yo creo, ¿vale?, que tendremos que ir construyendo. No vamos a entrenar siempre igual, no vamos a poner foco siempre en lo mismo, ¿vale? Dale lo siguiente, pásalo, que esto es una descripción más amplia. Ya está hablado, Paco. Pasa al siguiente. Como me tiene aquí agobiado el tiempo, pues voy a terminar, ¿vale? En las habilidades psicológicas para competir, esto es clave: tolerancia al esfuerzo y a la fatiga, control atencional permanente, control emocional, nivel de activación y valencia emocional, tolerancia al error y al fracaso, y procesamiento de éxitos y de fracasos. Fijaros que ponen los dos. A mí algunas veces me dicen, ¿se aprende más de la derrota que de la victoria? Ferran, ¿tú has oído esto? ¿Sí? Yo he visto gente que de las derrotas no aprende nada y de las victorias tampoco. Porque aprender implica una participación activa. Dejen esto, lo dice, ¿verdad?, en su libro de un libro que conocí gracias a Paco. ¿Cómo aprendemos? Os lo recomiendo.
Si no ponemos el foco ahí, no vamos a aprender. O sea, yo puedo ganar y no aprendo nada, puedo perder y no aprendo nada, o lo contrario. Esto depende de si yo voy a ser reflexivo sobre la victoria o voy a ser reflexivo sobre la derrota. Entonces sí aprendo. Pero los tópicos estos, que hay muchos, un día voy a hacer una charla que son los tópicos del deporte. Me lo voy a pasar teta. Porque hay mogollón. Dale al siguiente y con esto vamos a terminar. Pues mirad, esto es lo que yo creo que deberíamos hacer. Necesitaríamos tener claro cómo estructurar todo el proceso que implica una conexión directa entre entrenar y competir, poniendo el foco en lo que es realmente importante. Y yo creo que hay una primera fase que se tiene que centrar en el desarrollo de la motricidad básica. Cada vez me encuentro niños que son más descoordinados, la verdad. Que tienen más carencias porque no juegan en la calle, no tienen estímulos suficientes, naturales, como hemos tenido algunos de nuestra generación, ¿verdad? Que estábamos todo el día pegando brincos. Y ahora no. No tienen dónde, no tienen tiempo ni siquiera para hacerlo. Cada día más exigencia académica. Por lo tanto, tienen un problema. ¿Cuál es el foco del entrenador aquí? Que disfrute. Pero es que en la siguiente etapa también tiene que ser que se emocionen para motivarse, para querer seguir jugando. El siguiente punto sería aprender a entrenar. Oye, ojo, tenemos que aprender a entrenar para que el entrenamiento produzca los mayores beneficios. Entonces, el entrenador, por ejemplo, en mi deporte, voy a decir una cosa, que cuando llegan los ejercicios de tiro, los chavales, ya le hemos puesto la tarea allí, y yo, Paco, yo no sé si nos tenemos que dedicar a esto, a lo otro, si podemos hacer esto, ¿tú cómo lo ves? Los niños allí tirando solos. Escúchame, uno tira así, el otro como Juan Núñez, de la hora izquierda, el otro, que no veo, el jugador que se pretende que sea. Vamos a ver. La parte más importante del entrenamiento, olvidada. Luego queréis que sean unos tiradores maravillosos. Esto nos pasa a nosotros con nuestro deporte, ¿eh? Y aquí hay unos cuantos que sois de baloncesto. Queremos que tengan una exigencia alta, autoexigencia, pero llego al entrenamiento y yo no estoy activado. Y yo quiero que se activen ellos. Esto no. Es que hay que educarlos. Tienen que aprender a entrenar. Si aprenden a entrenar, al final van a poder entrenar para aprender. Y luego van a entrenar para competir. Y son cosas diferentes. Porque esto es lo que la mayor parte de los entrenadores de formación, Paco, hacen. Entrenar para competir. Y entonces, desde que empiezan el entrenamiento, están pegando gritos. Claro, cuando jugamos contra equipos de eso, sinceramente, los chavales de nuestro club sufren. Porque nosotros no gritamos tanto. Entonces nos asustan. Sí, vosotros reís, pero ganan partidos, ¿eh? Si tuvieras en vídeo las conductas defensivas y tú dices, Dios, son un desastre. Si no hacen una ayuda en condiciones, una rotación defensiva, pues sí, pero nos asustan. Y perdemos el balón. Esos entrenadores tienen claro lo que tienen que hacer para ganar. Educan a sus equipos para competir. Ahora, pasan los años, os podría poner tantos ejemplos. El que no sabía botar con la izquierda, sigue sin saber. El que solo utilizaba una mano para el lanzamiento, sigue igual. El que no sabía hacer una ayuda defensiva, 3/4 de lo mismo. Ahora está más fuerte, pone mucha más activación y sabe lo que tiene que hacer para intimidar al otro y ganar. Pero realmente esta es la formación. Es que yo creo que hay que empezar desde aquí. Hay que empezar desde aquí y hay que ir enfocando la competición hacia lo que nos interesa. Entrenamiento y competición, los dos tendrían que ir de la mano. Si exigís unas cosas en el entrenamiento, luego tenéis que reforzar el éxito en esas cosas que estáis pidiendo, aunque sea un pequeño cambio conceptual, un pequeño cambio actitudinal. El chico se concentra más, maravilloso, hemos perdido, no pasa nada. Por eso nuestra evaluación del partido también me parece muy importante. Ahora tengo que nos llaman los chicos del vídeo. Somos los del vídeo, Berni. Porque a mí ese feedback aumentado que representa que yo le haga cortes a los niños de sus partidos donde se ven cómo han conseguido acercarse al objetivo que le hemos planteado, a mí me parece vital. Y esas imágenes donde le podemos mostrar cómo todavía tenemos que invertir más esfuerzo para seguir consolidando ciertas conductas, me parece fundamental. Absolutamente fundamental. Y ese discurso entre entrenador y jugadores post partido me parece muy importante. Independientemente de que sean más o menos jóvenes. Evidentemente con los más pequeñitos la historia va por otro lado. Que disfruten. Aquí lo dejamos. Pues muchas gracias, David.